Hola, a continuación voy a explicar nuestro proyecto de IA, conformado nuestro grupo por mí, David Crespo, Cristina Mejía y Melissa Fuentes. Eh, lo primero que hacemos es importar las librerías que vamos a utilizar a lo largo del proyecto y luego importamos los datos. Utilizamos los datos que funcionaban del corazón, Heart, y aquí podemos ver las columnas que están contenidas en el archivo. Eh, Luego pasamos el archivo a un data frame de pandas y aquí podemos ver todos los atributos que tenía, las columnas de la tabla. Y luego vamos a hacer la graficación de cada uno de esos atributos. Los que son numéricos van a ser histogramas, todos los que están a continuación. Y los demás de clasificación se grafican como diagramas de torta. Mm, una vez, bueno, luego necesitamos verificar cuáles datos están dentro de, cuáles datos, a ver, no, no hace falta parar, Solamente no hace falta parar, verificamos que no hayan datos nulos y ya. no hace falta parar, se corta y ya, por cierto. Eh, Necesitamos verificar si hay datos nulos para luego considerar si hace falta añadir nueva información o eliminarla. Y con esta función podemos ver que nos retorna las 303 filas por las 14 columnas, lo que significa que todos los datos están completos, por lo tanto no hay datos vacíos. Por lo que concluimos que no hacía falta hacer ninguna eliminación ni no hacía falta agregar nada más. Eh, una vez concluido esto, separamos los datos en dos grupos, el 80% para entrenamiento y el 20% para pruebas. Y aquí hacemos la separación. Y no hace falta pararlo. Ah, ok, lo puedo cortar. Ese silencio incómodo. Ahora veremos el método de Naive Bayes. Eh, para este método, cuando hacemos el entrenamiento de nuestro modelo, no necesitamos pasarle parámetros. Eh, Mierda, se va esto. Ah, ya. Vuelvo a empezar desde cero. Si quieres, lo puedo cortar. Ok. Ahora pasamos al método de Knight Bayes. Para este método no hay que explicar mucho, es relativamente sencillo. Su función para poder crear nuestro modelo y entrenarlo, que es Gaussian NB, no hay que pasarle ningún parámetro, simplemente le pasamos las particiones que ya habíamos hecho anteriormente y pues obtenemos los scores de entrenamiento y de prueba y posteriormente mostramos la matriz de confusión. Eh, Ahora vamos a pasar a los árboles de decisión. Escogimos como parámetros utilizar 4 de profundidad y que se divida en 4. Esto lo hicimos al tanteo, prueba y error, porque son los parámetros que mejor nos dieron resultados. Entonces, podemos ver que la puntuación para el entrenamiento nos dio 87, 0.87 y la puntuación para las pruebas 0.77. Entonces no están tan separadas.
más o menos estabilidad. Eh, Luego, para visualizar el árbol, utilizamos esta función y guardamos el árbol en un archivo .doc. Y luego, este sería el árbol. Mm, Para abrir la imagen. Ya vi. Entonces, este vendría a ser el árbol. Eh, Aquí, como podemos ver, si este valor de aquí, CP, es menor a 0.5, menor o igual, entonces se va por aquí, y si es mayor, entonces se va por aquí. Samples es la cantidad de pruebas que hay en este nodo, y value significa 105 para los que son true y 137 para los que son false. Clase significa 1 cuando hay enfermedad de corazón y 0 cuando no. Y este vendría a ser el diagrama. What the fuck? Esto se va a cortar, no se preocupen, esto no lo hago. No, no, así. ¿Y esto porque está así, marica? ¿Qué pasó? Control Z. Problemas técnicos. Es de Control Z. Control Z. Brunal. Eso se va a cortar de todas formas. Ok. What? Ok. Aquí está. Digamos que tú habías quedado aquí, o sea, vuelves a la página y está aquí, ¿cierto? Ujú. Sigue de ahí, natural. Ah, es por esto. Ya. Ah, y aquí tenemos la matriz de confusión para las pruebas y el entrenamiento. Au. Aquí, ¿cierto? Asumamos que sí. Bueno, entonces ahora tenemos la red neuronal. Para la red neuronal utilizamos NumPy para el manejo de los arrays, y para poder hacer la red utilizamos Keras en lugar de TensorFlow, que consideramos que presentaba una mayor facilidad al momento de emplearla. Entonces lo primero que se va a hacer es emplear el modelo sequential y la capa dense, que son estas que vemos aquí. Entonces, los arrays de entrada que tendrá la red neuronal serán el train X y el train Y, que los obtuvimos al dividir los datos en la parte un poquito más arriba, que son del 80 y el 20%. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un modelo vacío de tipo sequential que creará una serie de capas. Con esto, también, aquí abajito, vamos a indicar el tipo de pérdida que se utilizará, el tipo de optimización y el tipo de métricas esperadas. Estas las dejamos como... ¿Cómo es que se dice eso? Cuando algo es como que ya está establecido, que así es, que prefieres no tocarlo para no tirarte el código. ¿Estándar? Eso, gracias. Entonces, lo primero que hacemos es crear un modelo vacío de tipo sequential acá arriba, y con esto crearemos una serie de capas. Las capas se añaden aquí en model.add. Entonces, esta primera capa, vamos a decir que la entrada va a ser una capa con 13 neuronas, y la capa oculta va a tener 10 neuronas. La activación para esta capa, estas capas de aquí, y estas que es la capa de salida donde obtenemos los resultados, van a ser ReLU y Sigmoid. Estas los dejamos como estandarizadas, igual que acá abajo en model.compile, donde definimos el tipo de pérdida, el tipo de optimizador de los pesos de las conexiones de las neuronas y las métricas que queremos obtener. Entonces, utilizamos model.feed para las entradas y las salidas y la cantidad de iteraciones. Entonces aquí procedemos a evaluar el modelo.
primero aquí tenemos el model.fit que tiene el train X, el train Y este 1000 de aquí viene a ser la cantidad de iteraciones que creemos necesarias para poder obtener un buen resultado. Entonces, ahora sí se procede a evaluar el modelo. Entonces tenemos scores, es model.evaluate y tenemos los valores de test X y test Y. Entonces ahora, con esto de aquí, al ejecutarlo, vamos viendo que, se me subió un poquito mucho. Ya. Entonces ahora, tenemos aquí, la matriz nos va a imprimir el número de la iteración que estamos haciendo, el score que tenemos y al final de todo esto nos va a imprimir la exactitud en el entrenamiento y mierda, tenía el micrófono al revés. Entonces aquí se nos está imprimiendo las iteraciones. Entonces como podemos ver, el máximo de iteraciones es 1000 como ya hemos establecido acá arriba y vemos que en un principio en la primera iteración obtenemos un 0.5579. Entonces el valor obtenido se mantiene durante un tiempo, durante la mayor parte de las iteraciones y hay un problema. Toca cortar esto. Que esto no debería estar dando así. Espérate, lo cambio. Aprovechando. Es que este sí está bien, pero ¿por qué? Ve, está dando diferente. Está dando diferente. Sí, es que yo veo que cada iteración tiene demasiado solo. Espérate, lo... Pues supongo que es normal. Sí, pero es que es raro porque antes lo habíamos estado ejecutando y siempre era lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver qué fue que... Ay. ¿Sí ves? Aquí vuelve a cambiar. Algo se le movió, pero no estoy segura qué fue. Es que lo que decíamos es muy volátil, demasiado volátil. Ya. Sí, ya tiene otra vez el valor que debía tener. Entonces, una vez que tenemos definido la cantidad de iteraciones que consideramos necesarias, procedemos a evaluar el modelo. Le pasamos al modelo los valores que queremos evaluar y a los valores que queremos llegar. Entonces, lo que nos va a mostrar al ejecutarlo nos da este resultado, que aquí se muestra el número de iteración en la que vamos. Entonces, si esta, por ejemplo, sería la iteración número 984 de 1000. Y aquí nos muestra que tiene una asertividad del 0.85. Entonces, cuando vamos a ver la exactitud en el entrenamiento, vemos que es un porcentaje bastante bajo de 0.13 y en cuanto a la exactitud de las pruebas es un valor de 0.78. Cuando vemos también al evaluar la matriz de confusión, vemos este resultado de aquí, el cual nos muestra la cantidad de verdaderos positivos, falsos positivos y lo mismo para los valores negativos. Entonces aquí, ok, esto ya. Esta vendría siendo la matriz de confusión para el caso del entrenamiento. Entonces, la comparación también la digo yo. ¿La quieres decir? Ok. Entonces ahora, la comparación de los tres métodos, el score que sacamos de cada método nos indica la precisión con la cual trabaja, tanto en el momento de entrenamiento como en el de pruebas, siendo el mejor score aquel que se aproxime más al 1. Ok. Ok.
Entonces, el score para el árbol de decisión, vemos que el score de entrenamiento y el score de pruebas son valores cercanos a 1. Ah, mierda, un momentico. Es que creo que ahí toca devolverse. Ajá, 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 ajá. Entonces, por ejemplo, vemos que para el árbol de decisión, la puntuación del entrenamiento y la puntuación para las pruebas son valores considerablemente altos, cercanos al 1. Para el caso de Valles, vemos que presenta una exactitud de entrenamiento y en prueba de un valor bastante similar e incluso de un valor mucho más alto que el de los árboles de decisión. Al entrar a evaluar las redes neuronales, vemos que la exactitud en el entrenamiento es un valor bastante bajo y a pesar de que la exactitud de las pruebas es un valor bastante alto. Entonces con esto podemos... Ajá, estoy quedando disfónica, ya nunca hablo tanto. No, es que aquí en la comparación utilizamos muchos números, entonces es difícil no decir números. Además que esto te toca. Pero desde donde digo, pues ahí yo ya mostré los valores que tiene cada uno. Entonces puedes decir como que... Pero los valores o hasta la variabilidad. No he dicho nada de la variabilidad de los valores. Oh, ya. Está buena edición. En cuanto a la estabilidad de los métodos, pues como podemos ver la diferencia que hay entre la exactitud del entrenamiento y de las pruebas para el método de redes neuronales es abismal, es muy grande, por lo cual pues no es muy estable este método. Y cuando pasamos a ver el del árbol de decisión, podemos ver que la diferencia es menor, no es tanto como la de redes neuronales, por lo que se puede decir que es más estable. Al igual que con el método de Knight-Bayes, en el cual su diferencia es aún más menor que con el de árboles de decisión y redes neuronales. Y entonces ya teniendo todos estos datos, pues ya podemos decir cuál es el método que nosotros recomendamos para el descubrimiento de enfermedades cardíacas, que sería el del método de Bayes. ¿Por qué? Tiene una mayor precisión, como lo podemos ver anteriormente, y una mayor estabilidad. Es muy baja la diferencia que tenemos entre los scores. Principalmente se debe a que las distintas iteraciones que hicimos en el método de Bayes tenían muy poca diferencia, siempre dan los mismos porcentajes debido a que no recibe parámetros. Y en cambio con las redes neuronales y los árboles de decisión, estos varían bastante de acuerdo a los parámetros que se les dan. Por ejemplo, para el árbol de decisión, de acuerdo a la profundidad y la cantidad de hijos, varía pues la precisión que éste tiene. Así el método de Bayes no sea muy interpretable en, en cuanto lo comparamos al método de árboles de decisión, en el cual sí podíamos ver claramente su interpretación graficando el árbol de decisión, pues tenemos una mejor idea. No, ¿por qué? Bueno, en fin, me perdí. Finalmente decidimos que el mejor método a utilizar era el de Knight-Bayes. Gracias.
Sí, también. Voy a aprovechar y voy a agregar un par de cositas al de redes neuronales que se me olvidaron, pues ya que la edición es vida, entonces no, eres un alfa libre, voy a jugar WoW. Creo que voy a enviarlo de juegos una vez. Ah, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes traer mi computador que lo dejé allá en videojuegos? ¿Lo traigo? Ah, ¿Lo traigo? sí. También tenemos en cuenta que para haber obtenido estos resultados, hicimos varias pruebas cambiando distintos parámetros. O sea, en las redes neuronales se pueden realizar varias combinaciones en parámetros como por ejemplo la cantidad de capas de la red, la cantidad de neuronas en cada red. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que en la capa inicial tenemos 13, en la capa oculta tenemos 10 y en la capa de salida tenemos una. También las funciones de activación, que en este caso son relu y sigmoid, y que al compilar el modelo podemos definir funciones de pérdida, optimizer y métricas, y al final también la cantidad de iteraciones de entrenamiento. Se hicieron varias pruebas para determinar cómo poder obtener el mejor resultado. Al final concluimos que el mejor resultado que pudimos obtener sin haber modificado la activación, que vendrían a ser esta de sigmoid y esta de relu, sin haber modificado estas, obtuvimos que la mejor combinación posible era poner estos valores en cuanto a la cantidad de neuronas presentes en las capas.